Bueno, continuamos con el segundo ejercicio y ahora vamos a descubrir cómo trazar una recta vertical y una recta horizontal, y vamos a ir agregando un poco ya de complejidad a la resolución de ejercicios. Nos dice que tenemos que trazar una recta vertical que contenga el punto con coordenadas 2, 1, 3. Entonces el primer paso es nombrar mis ejes X, Y y Z. Recuérdense que esta visualización isométrica yo la estoy haciendo únicamente para que ustedes sepan o ayudarlos a visualizar o a entender mejor el espacio tridimensional. Sin embargo, podríamos trabajar directamente en proyección diédrica, que es pues lo que nos está importando para la unidad número 15, que es lo que forma parte de las competencias que ustedes tienen que adquirir. Bueno, pero entonces lo primero es nombrar nuestros ejes X, Y, Z. Ubicamos el punto que nos indican. Nos tenemos que mover. Recuérdense que el orden de las coordenadas es X, Y y Z. Entonces, en X, 2 unidades sobre el eje X, nos movemos 2 unidades. Sobre el eje Y nos vamos a mover una unidad, siempre paralelo. Cuando estamos hablando de proyección isométrica, siempre las proyecciones van paralelas a los ejes. Entonces, encontramos el punto 2 unidades en X, ¿okay? 2 unidades en X, una unidad en Y, acá. ¿Sí? Entonces tenemos nuestro primer movimiento. Esto pues ustedes ya lo manejan muy bien. Únicamente tenemos que empezar a movernos en el espacio tridimensional en Z. Nos dice que nos tenemos que mover 3 unidades en el eje vertical. Entonces, paralelo al eje vertical, tenemos que ubicar 3 unidades hacia arriba, 3 unidades, y tenemos la ubicación del punto. Ok, ¿y cuáles son las instrucciones? Tenemos que trazar una recta vertical, ¿sí?, que contenga el punto con coordenadas 2, 1, 3. Ya sabemos dónde se encuentra el punto con coordenadas 2, 1, 3 en el espacio tridimensional, representado a través de una proyección isométrica. Ahora lo vamos a trazar en una proyección diédrica para ubicar ese punto en proyección diédrica. Si nos dice, primero vamos ubicando nuevamente nuestros ejes X, Y y Z. Recuérdense que aquí Y empieza 0 y 1, 2, 3, 4. Los números son positivos, ascendentes, en orden ascendente. ¿Por qué? Porque recuérdense que lo que hacemos en proyección diédrica es dejar caer este plano para poder visualizar en 2 dimensiones. Pero que las unidades vayan hacia abajo no significa que sean negativas, ¿sí? Aunque estemos hablando de un espacio negativo. Acá estamos hablando del primer cuadrante, ¿sí? Lo que estamos visualizando acá es el primer cuadrante del espacio tridimensional, lo que platicábamos cuando estábamos revisando su unidad didáctica. Ok, entonces ubicamos este punto en el espacio a través de una proyección diédrica. Nos movemos 2 unidades en el eje X, y en el eje Z nos dice que nos movamos 3 unidades. El punto se encuentra acá, y obviamente, como ya sabemos, ese punto se va a proyectar en el eje XY. Nos dice que nos movamos una unidad en Y. Entonces la proyección sobre el plano horizontal del punto estaría acá, y la proyección del plano horizontal del punto, del plano vertical sobre el plano vertical, estaría acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Trasladando la visualización del punto hacia
este plano horizontal hasta ese plano vertical, y acá tenemos la proyección en el plano horizontal. En la unidad didáctica nos decían que era como alumbrar con una luz de forma perpendicular al eje sobre el que querramos proyectarlo. Entonces, si colocamos la luz acá arriba, la proyección se va a dar sobre el plano horizontal. Si colocamos la luz acá hacia un lado, tenemos la proyección sobre el plano vertical. Bueno, tenemos ya la proyección y nos dice que tenemos que trazar una recta vertical. Entonces, para trazar la recta vertical en el espacio, en una proyección isométrica, partimos del eje horizontal y trazamos nuestra recta vertical, que contiene el punto que ya encontramos. Si se dan cuenta, mi proyección de esa recta vertical en el plano horizontal va a ser simplemente un punto. ¿Por qué? Porque está completamente perpendicular, ¿sí? Ortogonal. ¿Qué quiere decir ortogonal? Que acá yo tengo 90 grados, acá tengo 90 grados, 90 grados, 90 grados, ¿sí? Entonces mi proyección en el plano horizontal va a seguir siendo simplemente un punto. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo la recta desde arriba, así como están viendo ustedes ahorita mi lápiz, ¿sí? Ok, y en el plano vertical, si se dan cuenta, partimos desde la traza horizontal. ¿Se recuerdan que la traza horizontal es traza horizontal? Es precisamente ese punto en el que la recta atraviesa al plano horizontal, ¿sí? Entonces, esta recta tiene una traza horizontal. Sin embargo, no tiene una traza vertical. ¿Por qué? Porque no atraviesa el plano XZ durante todo su recorrido. ¿Cómo sería el trazo de esta recta sobre el plano XZ? Partimos de la traza horizontal en el punto número 2 y continuamos verticalmente sobre el eje Z hacia el infinito. ¿Por qué? Porque estamos trazando una recta, no es un segmento de recta. Entonces, si quisiéramos verlo aquí proyectado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Empezando en el punto 0 y proyectando mi recta hasta el infinito. ¿Cuál recta? Esta. Ok, ahora vamos con una recta horizontal. Vamos a trabajar sobre la misma hoja porque la complejidad de estos ejercicios realmente es bastante leve. Entonces no conviene trabajar en un ejercicio aparte. Vamos a trazar ahora una recta horizontal que contenga el punto 7, 4, 2. 7 en X, 4 en Y y 2 en Z. Ubiquemos el punto primero. Nos movemos 7 unidades en X, 4 en Y. Esto ustedes ya lo pueden hacer sin ningún problema, porque el eje XY ya lo trabajan ustedes re bien. Encontramos el punto. Encontramos la proyección de ese punto sobre el plano horizontal, porque realmente la ubicación del punto está a 2 unidades en el eje vertical, nos dice. Entonces, paralelo al eje vertical, yo me ubico 2 unidades. Y esta es la verdadera ubicación del punto. Lo que vemos acá abajo es simplemente su proyección horizontal, o la proyección que vamos a ver en el plano horizontal, cual si le apuntáramos con una luz desde arriba, ¿sí? Pero lo que nos están diciendo es, bueno, primero vamos a ubicar el punto. Ya ubicamos el punto en una proyección isométrica, ahora ubiquemos ese punto en una proyección diédrica. ¿Cómo se vería ese punto en una proyección diédrica? 7 unidades en X, 4 unidades en Y, 7 y 4 sobre el plano horizontal. Lo que estamos dibujando acá, que acá tengo mi plano horizontal, es justamente esta proyección. Y sobre el plano vertical, que es XZ, nos vamos a mover 2 unidades en el eje Z.
2 unidades en el eje Z y 7 unidades en el eje X. Recuerden que el punto comparte sus proyecciones diédricas, comparte su proyección vertical en el espacio diédrico. ¿Qué nos dicen? Que tenemos que trazar una recta horizontal, una recta horizontal que va a ser paralela a la línea de tierra. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra línea de tierra? Nuestro eje X. Y si va a ser paralela, ¿sí? Horizontal completamente, y tiene que contener el punto 742, entonces paralela a mi línea de tierra, completamente horizontal, y trazo mi recta. ¿Cómo se va a ver esta proyección en proyección diédrica? La proyección de esta recta. Me estoy desplazando sobre el eje X y estoy conteniendo el punto que acabamos de trazar. Entonces me desplazo sobre el eje X. Vamos a hacer primero la proyección en el plano vertical, ¿sí? Plano vertical, plano vertical. ¿Cómo se proyectaría esta recta en el plano vertical? ¿Cuáles son sus coordenadas en Z? 2 unidades. Entonces, 2 unidades en Z. Y pues sus coordenadas en X abarca una serie de puntos, porque es sobre el eje en el que se está distribuyendo la recta. Entonces, desde la coordenada 2 en el eje Z, proyectamos horizontalmente sobre todo el eje X. Y esto pues continúa hacia el infinito y continúa hacia el infinito. ¿Sí? Ahora vamos a hacer su proyección sobre el plano horizontal. ¿Cuál será su proyección sobre el plano horizontal? ¿En qué coordenadas está sobre el plano horizontal? Atraviesa la coordenada, o sea, se desplaza sobre toda sobre el eje X a una separación del eje Y de 4 unidades. ¿Y cómo sé eso? Porque acá tengo que la recta que estoy trazando tiene que tener contenida a este punto. ¿Qué coordenadas tiene este punto en el eje Y? 4. Entonces, eje Y, 4 unidades, y como se desplaza horizontalmente y es paralela a mi línea de tierra. ¿Cuál es mi línea de tierra? X. Entonces, esta es la proyección de la recta horizontal. Esta sería la recta horizontal, que es paralela a mi línea de tierra. Y esta es recta vertical, ¿sí? Que contiene el punto en las coordenadas 2, 1, 3. ¿Sí? ¿Cuál sería la traza horizontal de mi recta vertical? Justamente aquí. ¿Por qué? Porque es el punto en el que la recta atraviesa el plano horizontal. Entonces, acá tengo mi traza horizontal. Bueno, en el siguiente video vamos a ver la traza de una recta, o cómo se dibuja o cómo se representa, cómo se hace la proyección de una recta inclinada, con una inclinación, o sea, inclinada con respecto a un plano, ¿sí?